Y acá va. Entonces ahí va. Resumen rápido y furioso. La vez pasada estuvimos hablando acerca de que existían unas matrices sesgadas que íbamos a denominar las matrices Q. Y estas matrices Q tenían ciertas propiedades. Acá está. Es que no he activado el Summit. Espérenme. Descargas. Summit. Creo que era este. Ok, sí, ahora sí ya tengo esta cosa. Y las matrices, bueno, meramente desde el hecho de que son matrices, tú ya puedes considerar que poseen la linealidad. Esto es que se distribuyen ante la suma y que las constantes botan fuera de ellas. Luego lo que definimos es que esta matriz skew o esta matriz sesgada nos permite redefinir el producto cruz de manera que sea meramente el producto de una matriz por un vector. Y tenemos su transformación de similaridad, que es esta de acá, que nos dice que si yo multiplico o hago la transformación de similaridad de la matriz skew por un vector A, esto es lo mismo que aplicar la matriz skew sobre un vector rotado, que son propiedades matemáticas, son puramente matemáticas, pero nos van a servir después para representar la velocidad angular. Y vamos para allá. Entonces vamos a ver de este lado. Quedamos que íbamos a tener la derivada de una matriz de rotación. Ya sabemos que una matriz de rotación forzosamente tiene que cumplir, por ser del grupo SO3, tiene que cumplir esta propiedad, que la matriz por la matriz transpuesta debe ser la identidad, que también indica que la transpuesta es la inversa, pero bueno, por el momento conviene más ponerla así. Y entonces, tras hacer unas derivaciones, llegamos a la regla de derivación de esta cosa, que nos dice que, acá está, que si yo quiero derivar una matriz de rotación, lo que voy a estar haciendo es básicamente multiplicar, estoy cambiando esa, el operador derivada por la matriz sesgada correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a verlo de este lado. Voy a abrir de acá, voy a agregar una nueva página. Hoy ya tenemos un nuevo mes de noviembre de 2021. Ya huele a tamales, pozole y a todo lo chido de Navidad. Lo cual, perdón, son muy buenas noticias. Ok, entonces ya venimos de este lado y vamos a ver. Vamos a verlo con el caso más sencillo, que es como el caso bidimensional. Y vamos a verlo de este lado. Podría serlo unidimensional, sí, pero nada más quedaría en acá está. Nada más quedaría en un solo eje. Y pues no habría rotación. Para que sea rotación necesito tenerlo en dos dimensiones. Sí, ok. Entonces ahí va. Básicamente lo que estamos diciendo es lo que sigue. Yo al final del día, yo tengo mi basecita esta, que está fija. Esto vendría siendo, a grosso modo, por acá estaría mi marco de referencia 0. Y lo más sencillo sería colocarle aquí dos vigas. Una viga que va hasta aquí, por aquí tiene un eje de rotación. Y esta viga se conecta con alguna otra. Ok, cuando tenemos este caso, lo que estamos diciendo es lo que sigue. Regularmente lo que tenemos es, dijimos que íbamos a tener un marco de referencia anclado a cada link. Entonces digamos que aquí tendríamos un marco de referencia. Pudiera ser X hacia acá, Y y Z. Y conforme muevo,
me muevo hacia el siguiente link, que sería el link rojo. Entonces por acá yo podría tener, digamos, es un X0, Y0, Z0. Y de acá, pues bueno, yo estaría hablando de que de este lado, bueno, está colocado en este punto, pero lo voy a poner arriba para simplificar. Voy a poner que aquí estaría mi nuevo Y1, hacia afuera estaría mi X1, no me gustó cómo quedó esa parte, X1, y perpendiculares a esto estaría mi Z1. Y regularmente lo que tenemos es lo siguiente. Regularmente lo que tenemos es que este sería mi marco de referencia M1. Y regularmente lo que teníamos era esto. Teníamos un robot fijo y teníamos que entonces, si yo quería conocer la locación de un punto cualesquiera con respecto al marco de referencia 1, entonces teníamos un punto en el marco 1 en el M1, esto lo decíamos como P1. Y entonces, si yo quería conectar estos puntos, o si yo quería conectar o ver este punto desde el marco 0, lo único que tenía que hacer era P0 es igual a la rotación que me lleva desde 0 hasta 1 por P1, y esto nos daba las coordenadas de P0. Anteriormente lo que teníamos era que mi R que conectaba a 0 con 1 era una matriz que solamente dependía del ángulo. Y ya nos daba en términos de senos y cosenos. Todo lindo, todo fresco, todo tropical. Bueno, pues ahora el problema que estamos enfrentando es uno en el que esta cosa ya la rotación ya no es fija, sino que ahora esta cosa va a estar rotando con una cierta periodicidad. Es decir, lo que tengo ahora es algo del tipo, tengo por aquí mi marquito fijo, tengo nuevamente mi eje de aquí a acá, por aquí está una viga, de aquí de alguna manera definías algún teta dependiendo de cómo fuera tu sistema, pero pues puedes definir por aquí un teta, y este era tu ángulo que te conectaba o que te decía cómo estaba orientado un marco con respecto al otro. Bueno, pues ya que tenemos eso acá, lo que vamos a tener ahora es que ahora eso ya no es el caso. Ahora lo que vamos a tener es que ahora, en lugar de que sea un ángulo, voy a tener que en realidad esta barra azul se va a estar moviendo con una cierta periodicidad, es decir, va a tener una velocidad. Ya no está estático, ahora se está moviendo. Entonces vamos a tener lo que sigue. Voy a tener, por ejemplo, mi viga de este lado. Siento que me quedó muy grande. Ahí está. Por acá va a estar, no sé, un efector final en algún punto. Y ahora el problema es que esta cosa se va a estar moviendo con una cierta velocidad angular. De manera que al final del día esto va a generar una trayectoria circular. Son 3 cuadritos hacia acá, 3 cuadritos hacia acá, 3 cuadritos hacia acá y 3 cuadritos hacia acá. Entonces, básicamente lo que vas a tener va a ser algo... Ah, qué tonto. Se me olvida que aquí tengo otro tipo de herramientas. Bastante cool. Y entonces esta cosa en realidad va a estar girando en esa trayectoria. Y entonces, como va a estar girando con una cierta velocidad, a esa velocidad yo le voy a denominar a la razón, bueno, vamos a ponerlo así, a la razón de variación del ángulo entre el tiempo, yo le voy a llamar omega. Y eso para tiempos muy chiquitos se va a llamar d teta en dt. Y ese es mi omega. Bueno, ahora, la pregunta es, yo lo que tengo no es exactamente teta como para saber, o de hecho no me interesa en sí el teta, porque lo que yo tengo en sí es una matriz
no tengo exactamente cómo varía el ángulo, sino tengo cómo varía una matriz o cómo varían pues, un marco de referencia. Entonces la pregunta que yo quiero resolver en realidad no es esta. En realidad la pregunta que yo quiero resolver es cómo varía mi rotación, que al final del día ahora depende de teta y del tiempo. Bueno, vamos a ponerlo, vamos a establecerlo. En el caso anterior teníamos que la rotación era una rotación que dependía únicamente del ángulo. Bueno, ahora voy a tener lo que sigue. Ahora yo tengo que la rotación, si esto está moviendo con una cierta velocidad, entonces mis marcos de referencia, el 0 va a seguir estando en este punto, va a estar teniendo por acá, digamos, un Z0, hacia acá un Y0 y hacia afuera de la pantalla un X0. Pero el problema es que ahora voy a tener lo que sigue. Voy a tener, por ejemplo, hacia acá un X0, perdón, un X1. Pero mi Y0 y mi Z0 van a ir variando con respecto al tiempo. En una primera instancia, pues bueno, pudiera ser que mi Y1 estuviera apuntando para acá y mi Z1 para acá. Pero conforme esta cosa vaya avanzando, pues bueno, voy a tener que... va a estar apuntando hacia acá mi Y1 y mi Z1 va a estar apuntando hacia abajo. Se va a ir moviendo. Entonces ahora lo que tenemos es que mi rotación que me lleva de 0 a 1 es una rotación que depende de teta y que depende del tiempo. Y entonces aquí a mí lo que me interesa saber es cómo demonios o cómo demonios varía esta rotación con respecto al tiempo. Y entonces es cuando... me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. Y es ahí cuando llegamos de este lado. Y a través de trabajar un poquito hacemos una demostración matemática en la que nos indica que la derivada de una matriz de rotación es, bueno, aquí estamos haciendo con respecto a teta, es la matriz SQ correspondiente por la matriz de rotación que estoy buscando su derivada. Vimos cómo quedaban las derivadas con respecto a una dirección, quedan de esta manera, queda, digamos, la matriz SQ con respecto, o la matriz SQ del eje sobre el que se rota, cuando derivamos con respecto a una dirección. Pero yo quiero saber cómo se comporta esta cosa cuando en realidad me estoy la derivada con respecto al tiempo de una rotación, no respecto a una dirección, sino con respecto al tiempo. Yo no me preparé de café, bueno, ni modo. Y entonces vamos a tener lo que sigue. Entonces, ya vimos que esto va a depender de teta y de t, y como nota, aquí al pie de página, y descubrimos que la derivada de r en d teta es al final del día la matriz skew o la matriz sesgada aplicada sobre el eje de rotación por lo que vendría siendo la matriz original R01 que depende de teta y t. Bueno, cuando estoy derivando con respecto a teta. Entonces, ahí les va. Aquí lo ponemos acá y aquí lo ponemos acá. Okay. Entonces, ya lo tenemos de este tipo. Tenemos aquí nuestro eje de rotación, tenemos esta parte acá y aquí va. Entonces, lo que estamos buscando ahora es la variación temporal. Entonces, a partir de esta misma fórmula, ustedes pueden saber que de R en dt sería S a través del eje de rotación que estamos teniendo por la matriz en sí. Cuando ustedes vieron movimiento angular allá en tiempos lejanos, cuando ustedes entraron al UPZ, definieron que la velocidad angular era de la siguiente manera, que lo definimos por acá arriba, lo pusimos acá abajo. Sí, definimos la velocidad angular como omega cruz r, esa es la derivada de las coordenadas con respecto al punto. Entonces, ¿dónde lo definimos? Lo definimos en la clase pasada, entonces.
Según yo lo definimos con el tocadiscos. Demostramos estas cosas, acá está. Lo definimos de este lado. Definimos de teta en dt. Acá está. Y acá está. Definimos nuestras velocidades angulares como la variación temporal del ángulo en un cierto, en la dirección de un perpendicular de donde está el disco. Entonces, si yo tengo por acá mi tocadiscos que rota con alguna cierta velocidad angular, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que entonces que la velocidad angular en este caso tendría que ser la velocidad tangencial, digamos, cruz el radio, o r cruz velocidad tangencial, y entonces nuestra velocidad angular tiene una dirección, tiene un eje de rotación, que en este caso es hacia afuera del disco. Si rota como está diseñado, como está en la figura, dice que está rotando en el sentido antihorario. Entonces, si ustedes giran sus dedos en el sentido antihorario, les queda su pulgar apuntando hacia su nariz, lo cual significa que esa es la dirección de la velocidad angular. Entonces, ojo aquí, porque estamos teniendo que la velocidad angular es una magnitud, es una cantidad vectorial con magnitud y sentido. Volvemos de este lado. ¿Qué pacho, chavo? Ahí está, ya quiso. Acá está. Entonces, al estar moviendo mi robot en una cierta dirección, tiene un eje de rotación. Y ese eje de rotación va a ser el eje en el que está apuntando, bueno, en el que está, el que es perpendicular a la rotación. Ese va a ser nuestro eje de rotación. Bueno, pues entonces tendríamos lo que sigue. Tenemos este eje de rotación. Ya vimos que la rotación tiene un eje de rotación que va a ser el mismo eje de la dirección omega. Entonces va a ser S aplicado a la velocidad angular omega por la matriz de rotación igual como estaba. Esto también lo pueden poner como R punto. Y entonces de aquí está chido, porque ya vimos que no tengo que hacer cálculos complejos para una derivada, sino que nada más tengo que meter los argumentos de la matriz, los argumentos del vector de velocidad angular dentro de la función de la matriz sesgada, y eso multiplicarlo por la matriz original, que en principio yo ya conozco porque es lo que quiero derivar. Y eso resuelve mi problema, porque ya puedo entonces conocer la variación temporal de la orientación de un marco de referencia con respecto al otro. Hasta aquí. ¿Hay algo que tengan dudas? ¿Sí va quedando más o menos claro lo que estamos haciendo? Ok. Qué bueno que sean muchachos tan participativos. Tenemos mensajes en el chat. Todo bien. Ok. Entonces, nos venimos de este lado y acá. Ay, caray. Les digo que me duele todo, pero ahorita me duele todo. No. ¿Alguno de ustedes está interesado en hacer una maestría en electrónica de potencia? Tenemos convenio con un instituto que tiene electrónica de potencia. No sé si hagan robótica, pero sí hacen electrónica de potencia. Ahora, ¿cuál instituto? El IPICIT en San Luis, con beca CONACYT. No puede ser. Si les interesa, se ponen en contacto conmigo para enlazarlos con la persona correspondiente. Pero si quieren hacer electrónica de potencia, también te hacen cosas de inteligencia artificial. No más que si van a hacer inteligencia artificial, agárrense, porque si tienen que llegar bien pilas con
No tienen que llegar sabiendo matemáticas, pero sí váyanse con la idea de que van a hacer matemáticas. Bueno, No, es un otro los nivel. que les interese me mandan ahí un mensajito por Telegram y ya los enlazo. Me parece que las convocatorias de este año ya vencieron, pero tienen periodos de aceptación a maestría en dos periodos, uno en enero y otro en agosto. Entonces, si alguno quisiera ya entrar a la maestría en enero, chance si se pudiera. Ok. Entonces, ya me metí mi comercialote. ¿Qué? Sí. Y entonces, acaba. Vamos a ir trabajando con esto y pues entonces ya definimos cómo va a ser la variación de la orientación o de la rotación con respecto al tiempo. Y ya dijimos que es una cosa muy sencillita porque pues nada más va a ser aplicar la matriz skew o el operador skew sobre la cosa esta, sobre el vector de velocidad angular. Y eso nos va a quedar como y multiplicarlo por la matriz original que en teoría yo ya conozco. Ok, pero luego el problema es que yo voy a tener robots mucho más complejos que ese que tengo ahí. En realidad yo voy a tener robotcitos que van a ser de tipo, tenemos esto por acá, esto por acá, y voy a tener a lo mejor aquí mi primer viga o enlace con un ejecito de rotación, con otra viga, con otro link, con otra viga, con otro link, con otra articulación, con otra de estas cosas. Y entonces esto se pudiera convertir en un problema. ¿Por qué? Porque en un principio dices, bueno, pues que yo tengo conectados los marcos de referencia por un cierto ángulo en particular y pues llego del uno al otro y de una manera relativamente fácil. Bueno, sí, compilla. Pero ¿qué pasaría si ahora te digo que esta cosa rota, oscila o se mueve de alguna manera entre esta región y esta región? Y está oscilando, se está moviendo, se está haciendo ahí algo, está haciendo como un péndulo. Y mientras que esa cosa oscila como un péndulo, además le vas a meter que esta cosa va a estar girando con una cierta velocidad angular omega. Bueno, pues entonces lo que tendrías, digamos, en el sistema macro, o al ver oscilar esas dos cosas, pues sería que tu cosa esta de acá en realidad iría girando en un círculo con una cierta velocidad angular y que ese triangulito que tienes ahí iría oscilando por acá y se iría moviendo ahí. Triangulito de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y así. Y entonces ya el problema se vuelve un poquito más complicado porque entonces hay que ver que en este caso, si yo tuviera que este primer enlace está fijo, pues entonces tendría que ver, este está fijo con respecto al 0, este también voy a asumir que está fijo con respecto al anterior, y este enlace, este sería el enlace 0, el 1, el 2, y el 2 ya tiene una cierta velocidad angular. Entonces ya sea, este es el marco de referencia 3. Y entonces yo tendría que la rotación que me lleva de 0 a 1 es fija, es una rotación de 0 a 1 que solamente depende de teta. Tendría la rotación de 1 a 2, que también es una rotación de 1 a 2 que solamente depende de teta. La que me lleva de 2 a 3 ya es una rotación que depende de un ángulo y del tiempo al final del día. Y yo tengo que a lo mejor la que me pasa de 3 a 4, por acá el efector final,
sería una matriz, la que pasa de 3 a 4, que también es la matriz de 3 a 4, que depende de teta y del tiempo. El detalle es que de 2 a 3 yo sé que estamos girando tal que esta cosa gira con una cierta velocidad angular, lo estamos definiendo 2, 3. Es una velocidad que me lleva de 2 a 3, que conecta 2 con 3, y hay que decir desde dónde la medimos. Si la estoy midiendo desde el marco de referencia 2, desde el 1, desde el 0 o desde dónde la estoy midiendo, porque dependiendo de cómo midas esa velocidad angular, puede ser que aumente o disminuya o meramente que el vector sea un poquito diferente. Entonces, si yo mido todo respecto al marco de referencia 0, pues esta sería la velocidad angular 2,3. Pero luego también estoy teniendo que el R que me lleva de 3 a 4 también tiene una cierta velocidad angular con la que oscila. ¿Medida desde dónde? Quién sabe, a lo mejor desde 3. Ya estoy viendo cómo oscila esa cosa. La pregunta es, si yo conozco cómo están oscilando 3 respecto a 4 y 2 respecto a 3, puedo definir cómo está moviéndose el sistema respecto al marco de referencia 0. Entonces el problema ahora se reduce a, dadas las omega y j respecto a un cierto marco de referencia k, entonces cómo funciona todo o cómo se describe todo desde m0. Bueno, pues entonces voy a necesitar saber cómo se relacionan las velocidades angulares de una con respecto a otra. Me gustaría que viniéramos por acá y ejemplificarlo con un video en el YouTube del doble péndulo. Este va a ser el bonito. Por acá debe estar el péndulo normal. Vamos a ver qué pasa con un doble pendulón. Aquí está. Cuando tu péndulo nada más tiene un doble eje, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está la ecuación de movimiento. Como que veía por aquí un péndulo doble más bonito. A ver si este sí funciona. Ahí va, mira. Tu péndulo doble. Y vas a ir viendo cómo esta cosa va siendo un desastre uno con respecto al otro. Y cómo ambas velocidades interaccionan entre sí. La velocidad angular constante de la parte de atrás va modificando cómo se mueve tu péndulo en la otra parte. Y dependiendo de cómo vaya el ángulo chiquito, puede frenar o puede modificar o puede hacer que inclusive el eje mayor o la viga 0, la viga 1, se mantenga un poquito más de tiempo en una posición. Entonces, son dos sistemas que están interconectados uno con respecto al otro. Me hubiera gustado ver uno más acá. Aquí vas viendo cómo se va haciendo este péndulo doble. Se estabiliza. Chafo, este no hace caos. Acá está. ¿Ves cómo se va poniendo tú? Ahí está. ¿Vieron cómo se quedaba un poquito más su... Ahí está. Vamos viendo cómo van oscilando de diferentes maneras dependiendo de cómo interactúa también la parte chica o cómo varía también la velocidad angular en el extremo del otro lado. Ok. Entonces, dado todo esto, ya definimos cómo calcular estas cosas, definimos entonces que la forma de calcular una derivada temporal de una matriz de rotación, matriz de orientación. Ahora lo que nos interesa ver es cuando están girando varios marcos de referencia, cómo se conectan o cómo se suman o cómo interactúan las velocidades angulares entre ellas. Bueno, pues resulta que en este caso ya me dice que tengo que pasar al pizarrón y nos dice lo siguiente. Entonces ya queda ejemplificada esta cosa, nos venimos de este lado,
Aquí estamos derivando las matrices Q y acá está. ¿Cómo se modifican? Las velocidades angulares. Ahí va. Yo ya sé que la rotación que me lleva del marco 0 al marco 2 va a estar definida por la multiplicación o composición de matrices de la que me lleva de 0 a 1 y la que me lleva de 1 a 2, que son esta y esta. Bueno, pues ahora lo que yo quiero hacer es ver cómo es la derivada temporal de ese objeto que me conecta dos orientaciones, cuando obviamente ambas dependen del tiempo. Entonces lo que estoy viendo a grosso modo con esa ecuación es esto de acá. Yo ya sé cómo están conectadas estas cosas. Dicho para el robotcito de acá arriba, yo lo que tengo es que entonces la rotación que me lleva de 2 a 4 sería igual a la rotación que me lleva de 2 a 3 por la rotación que me lleva de 3 a 4. Donde ambas dos dependen del tiempo. La de 2 a 3 depende del tiempo porque tiene una velocidad angular y la que me lleva de 3 a 4 también depende del tiempo porque también tiene, ¿verdad?, una velocidad angular. Y entonces lo que quiero hacer es sacar la derivada de esto. La derivada temporal, bueno, vamos a ponerlo en términos entendibles. La derivada temporal de 2, 4 en dt sería igual a la derivada del primero por el segundo porque es un producto de funciones. Me queda la derivada de 2, la derivada de la rotación de 2 a 3 en el tiempo por r3, 4 más r2, 3 por la derivada en la rotación de la derivada de 2 a 3 por la de 3, 4, 2, 3 por la derivada de 3, 4 en el tiempo. Y encontramos la clase pasada que esto de acá no es otra cosa que esto de acá. Nos iba a quedar que la derivada temporal era igual a la derivada de la velocidad angular por la matriz original. Tenemos esto de acá. Sí, acá está. Teníamos entonces que nuestro objeto de estudio o nuestro problema de describir velocidades de marcos de referencia que interactúan entre ellos se reducía a la derivada temporal de r de 2 a 4, que sería la velocidad angular 2, 4 por r 2, 4, igual a la suma de velocidades angulares, S de la suma de las velocidades angulares por la rotación. Me quedaría acá entonces la matriz Q por... qué tonto, pues la copio de una vez, vean. Ahí está. Eso es a lo que llegamos la clase pasada. Acá entonces esto me quedaría S de la matriz o la rotación que me lleva de 2 a 3 vista con respecto al marco de referencia anterior sería de respecto a 2 más la misma la velocidad angular que me lleva de 3 a 4 vista desde el marco de referencia 3, desde el mismo del marco de referencia local, pero yo lo quiero expresar en el marco anterior, que sería en el marco 2. Entonces esto sería por la rotación de 2 a 3. Todo esto por la rotación de 0 a 2. Y entonces lo que hice aquí fue lo siguiente. Básicamente te estoy diciendo que la rotación que te lleva de este punto, que te va a decir cómo se comporta el punto 4 con respecto al punto 2, va a ser de alguna manera la suma de las velocidades angulares vista de la siguiente manera. Tú vas a sacar la velocidad angular con respecto a 4, con respecto a de 4 con respecto a 3, y se la vas a sumar a 3 con respecto a 2, que es regularmente lo que haríamos en un principio.
Si tú tienes girando un disco y sobre ese disco le pones otro disco a girar, la velocidad del segundo disco sería la velocidad del segundo disco más la velocidad del primer disco. Imagínense que ponen un tocadiscos sobre un tocadiscos. Un tocadiscos grande sobre un tocadiscos chico. Eso les quedaría como tener un tocadiscos grande por acá con un tocadiscos chiquito por acá. Nosotros estamos interesados en ver cuál es la velocidad de este punto rojo. Entonces tendrías que ver que esta cosa rota sobre este eje y el tocadiscos va rotando. Entonces la velocidad que lleve el punto rojo sería la velocidad que lleve el punto naranja más la velocidad que lleve el punto rojo. De alguna manera ahí truculenta, matemática, obviamente se tiene que poner de una forma matemáticamente correcta para que todo funcione. Y eso es representado por esa ecuación de acá. Luego ya vienen a ver y vemos esta parte. Oh, que le anda bien burro esta cosa. Ahí está. Que es en general esta ecuación de acá. Dada una rotación de este tipo, dadas unas rotaciones que se conectan entre ellas, ya sea que dependan del tiempo o no, la derivada o la velocidad o la forma con la que varía temporalmente esa orientación, esa rotación, va a tener esta forma. La matriz skew o el operador skew aplicado sobre la velocidad angular que me lleva de 0 a n, expresada desde el marco de referencias base, por la rotación que me lleva de 0 a n. Donde las velocidades angulares de 0 a n se pueden expresar de esta manera. Eso es lo que significa matemáticamente todo lo que hicimos en la clase pasada. Pero por ahorita, pues ya se me acabó el tiempo. Entonces, pues ya los tengo que dejar ir.